Hola amigos, en este video continuamos con conceptos de ecuaciones diferenciales y en esta ocasión vamos a hablar sobre la clasificación de una ecuación diferencial por linealidad. Entonces tenemos que si la forma general f de una ecuación diferencial tiene la siguiente estructura y se cumple con lo siguiente, es una ecuación lineal. De lo contrario sería no lineal. ¿Qué es lo que debe de cumplir esta estructura de esta f? Recordemos que esta f es la forma general de la ecuación diferencial, donde aparece la variable independiente, la dependiente y sus derivadas. Entonces, esta f debe cumplir, debe tener la siguiente estructura y debe de cumplir que las derivadas estén elevadas a la potencia 1. Por ejemplo, si las derivadas de la variable dependiente o la misma variable están elevadas al cuadrado o al cubo, eso hace que la ecuación diferencial ya no sea lineal. O también tenemos que si los coeficientes no dependen solamente de la variable independiente, es decir, que involucren la variable dependiente, pues eso hace que sea también una ecuación diferencial no lineal. Los coeficientes deben depender solamente de la variable independiente, como se indica aquí en esta estructura. Veamos algunos ejemplos. Dice, ejemplo, ¿son lineales estas ecuaciones? Pues en la primera ecuación lo que se tiene es la forma diferencial que ya habíamos visto en el otro video, de la cual podemos multiplicar por 1 entre dx y obtener esta estructura. Vemos entonces que en esta ecuación diferencial el coeficiente depende de x, el coeficiente que precede a la derivada depende de x y x es la variable independiente, entonces está muy bien. Y vemos que la derivada de la variable dependiente y la misma variable dependiente pues están elevadas a la 1, a la potencia 1, por lo tanto se cumple la condición. En este sentido, si tuviésemos que la derivada de la variable dependiente está al cuadrado o que la misma variable dependiente está al cuadrado o cualquier valor distinto de 1, entonces eso haría que la ecuación diferencial no sea lineal. Por lo tanto, esta ecuación sí es lineal. En la segunda, vemos que también existe, se cumplen las condiciones de linealidad. Aquí no hay coeficiente, bueno, el coeficiente sería 1, entonces se cumple, no, el coeficiente no es la variable dependiente. Vemos que la segunda derivada pues no está elevada al cuadrado o al cubo, es decir, está elevada a la potencia 1, se cumple. También ocurre con el segundo término de la ecuación diferencial y con el tercero, por lo tanto es una ecuación diferencial lineal. Y en la tercera, que estamos empleando también la notación de Leibniz, pues se cumplen perfectamente las condiciones. Vean que esta e a la x pues depende de la variable independiente. Por ejemplo, si tuviésemos que todo esto, que el lado izquierdo es igual a e a la y, donde y es la variable dependiente, pues en este caso esto sería una ecuación diferencial no lineal, pero como la exponencial natural depende de x, que es la variable independiente, esta también es una ecuación diferencial una ecuación diferencial lineal. ¿Sales? Muy bien. Entonces, por lo tanto, se cumple que todas estas ecuaciones cumplen con las condiciones de linealidad. Muy bien. Veamos esto. Una ecuación diferencial no lineal es simplemente no lineal. Eso ya lo habíamos visto, ya se los estaba comentando ahorita. Si no se cumple con las condiciones de linealidad, es simplemente no lineal. Y aquí están los ejemplos claros. Vean el coeficiente. Es 1 menos y, involucra la variable dependiente. Esto hace que la ecuación diferencial sea no lineal. En el segundo caso tenemos una función que depende de la variable dependiente. Esto también hace que la ecuación diferencial sea no lineal. Y en el último caso tenemos que la variable dependiente está elevada al cuadrado. ¿Sales? Eso lo hace que no sea lineal. Esos son ejemplos entonces de ecuaciones diferenciales no lineales. Muy bien, en el siguiente video seguiremos hablando sobre lo que es la solución de una ecuación diferencial.
Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos hasta el próximo.